Así es que hagámonos ya ese hábito de aprendernos un texto diferente para cada domingo, hermanos. Tenemos toda la semana para agarrar uno del tamaño que usted quiera, pero que sea un texto. Amén. Pues vamos a entrar a la palabra de Dios que está ahí en San Marcos. Perdón, falté yo, ¿verdad? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios, San Marcos 1:16 que acabamos de leer, 1:16 al 20, que dice la escritura, aleluya, que ahí cuando Jesús andaba por el mar de Galilea, dice que él vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban en la red en el mar, porque ellos eran pescadores, amén. Entonces cuando Jesús pasa por donde ellos están, él les dice: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Imagínense que Jesús pasara por donde ustedes están trabajando y que les dijera: venid en pos de mí y te haré que saques los carbones de la gente. Imagínense que Jesús nos llamara, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? Porque estos varones, al momento que Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pecadores de hombres, ¿qué hicieron aquellos varones? Dice que dejaron sus redes y le siguieron. A ellos no les importó dejar, ¿verdad?, que era su trabajo. ¿Por qué? Porque el maestro los había llamado, hermanos. Entonces dice que ellos dejaron sus redes y le siguieron. Y cuando él avanza un poco más adelante, se encuentra a Jacobo, que era hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También estaban en la barca y ellos estaban remendando las redes. Y viene Jesús y los llama, y ellos, dejando a su padre Zebedeo con los que trabajaban con él, le siguieron. Imagínense, ellos no titubearon ni por un segundo en decirle: no, Señor, ¿cómo me voy a ir contigo? ¿Cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo voy a dejar esto que me ha sostenido toda mi vida? Dice que ellos lo dejaron todo por seguir a Jesús, hermano. Esto es maravilloso, ¿verdad? Pero el tema que yo le he puesto a esta predicación se llama: Jesús no busca intelectuales. Jesús no busca intelectuales, hermanos. Si usted se da cuenta, estos 4 discípulos que acabamos de ver, ¿qué eran? Pescadores. No eran abogados, no eran doctores, no eran licenciados, no eran arquitectos, no tenían en sí una profesión, ¿verdad? Eran pescadores. Entonces, Jesús no busca los intelectuales, hermano. ¿Sabe por qué Jesús no busca intelectuales? Porque los intelectuales a veces se creen saberlo todo. Y hay en sus corazones orgullo, altanería. A veces no tienen esa humildad, porque estos varones eran personas humildes, eran personas sencillas, eran personas obedientes. Porque si no hubiesen sido obedientes, ¿hubieran seguido a Jesús? No. Ellos hubieran seguido con sus redes, ¿verdad? Ellos hubieran seguido con sus pescados. Pero Jesús les dijo: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Y eso fue maravilloso, porque desde ahí ellos le siguieron y no volvieron atrás, hermanos. Porque esos son los primeros 4. Pero ¿cuántos discípulos eligió Jesús? ¿Cuántos eran? 12 discípulos
Y dice la palabra de Dios, hermanos, que así fue llamando él uno por uno. Y llamó a uno que era recaudador de impuestos. Ese era Leví, llamado Mateo. Y también dejó ahí su changarro, su negocio, y siguió a Jesús, hermanos. También llamó a Felipe. Él era de una ciudad pescadora. No lo registra la Biblia como pescador, pero si al vivir en una ciudad pescadora, se comprende que también él era pescador, hermanos. También llamó a Bartolomé. Él era un israelita y él fue llamado por Felipe, pero su nombre anterior era Natanael. Natanael era el que estaba debajo de la higuera cuando llegó Felipe a decirle: ven para que conozcas a Cristo. Y él estaba ahí, y entonces llega Jesús, y es cuando él le dice Jesús, y si usted lo quiere analizar, está ahí la palabra de Dios en Juan, me parece, en el libro de San Juan 1:43, cuando le dice a Felipe y le dice: sígueme. Y va Felipe y encuentra a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y le hace la pregunta a Natanael y le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dice Felipe: ven y ve. Entonces en eso Jesús va hacia donde está Natanael, y al mirarlo le dice Jesús: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él conocía la ley de Moisés. Y le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces, cuando él le dice eso, Natanael le contesta: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y entonces Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores que estas verás, le dice a él. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Porque ahí lo llama Jesús. Cuando el llamado lo hace Jesús, hermanos, es maravilloso. Tomás también se comprende que era pescador, y estaba Simón el cananista, que le decían el celote, que era una palabra griega que significaba celoso o ferviente. Y está Tadeo, que él era agricultor o pescador, dice la palabra. Está Jacobo, hijo de Alfeo, que él era el menor. Y está Judas Iscariote. No se dice la profesión de él, pero Judas llegó a ser el tesorero de Jesús, el seguidor de Jesús. Pero él era un tesorero corrupto, hermanos, porque dice la Biblia que él sustraía dinero de lo que era de la iglesia, hermanos. Entonces, cada uno de ellos tenía un oficio, tenía una cosa que realizaba, hermanos. Pero si usted se da cuenta, en la palabra de Dios, no eran personas con títulos grandes, hermano. Eran personas sencillas, eran personas humildes, eran personas entregadas, eran personas obedientes, que al oír la voz de Jesús, ellos siguieron a Jesús y fueron en pos de él, hermanos. Aleluya. Es como cuando usted vino y aceptó a Jesús, ¿qué hace ahora? Es como mi hermano Jesús, mi hermana Claudia, mi hermana Abby, ¿qué hacen ahora? Siguen a Jesús. ¿Por qué? Porque escucharon la voz y obedecieron. ¿Por qué? Porque ellos quieren un día heredar el reino de los cielos. Porque todos estos varones que fueron discípulos de Jesús ya no están en la tierra. Pero ¿a dónde están ahora? En el reino de los cielos. Ellos están con Jesús allá en el cielo, hermanos. Pero ahora, hermanos, hay un varón que él, siendo muy intelectual, siendo muy conocedor de la ley,
siendo muy profesional, hermanos, y conociendo la palabra, perseguía a los cristianos. Y su nombre era Saulo de Tarso. Para que tú y yo veamos, hermano, que muchas veces puede haber gente muy letrada, muy conocedora de la palabra de Dios, pero si esa gente que está muy letrada y muy conocedora de la palabra de Dios no tiene la unción y el poder del Espíritu Santo, de nada sirve mucho conocimiento, porque el apóstol Pablo dice que la letra mata, pero el Espíritu nos da vida. El Espíritu vivifica, hermanos, y eso es lo importante, eso es lo que busca el Señor en cada uno de ustedes, hermano. Él busca un corazón sencillo, Él busca un corazón humilde, Él quiere depositarse en tu vida, pero Él quiere ver esa entrega que tú tienes hacia Él, hermano. Ese amor, esa pasión por su palabra, ese deseo, ese anhelo de querer servir al Señor, hermanos, porque estamos aquí por amor, hermanos. Imagínate desprenderse de un lugar ahí lejano para estar aquí con mi hermana Berenice. Se necesita tener amor, hermanos, para llegar aquí, hermanos. Se necesita compromiso, hermanos, para que tú y yo estemos aquí, hermanos, y que no nos importen los impedimentos que el diablo pueda poner en nuestra vida, hermano. Nosotros decimos, vamos a la casa de Dios, vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya, y voy a gozarme en la presencia de Dios. Cristo vive, aleluya. Quiero que vayas a la escritura en 1 de Corintios, capítulo 1, verso 26 al 30, aleluya. Gloria al Señor. Mira lo que escoge el Señor. ¿Ya lo tienes? 1, 26 al 30, amén. ¿Lo tiene mi hermana Claudia? Ayúdale, Dani, por favor. 1 de Corintios. Mi hermana Abby. 1:26. Ha de estar en segunda, hermanita, a ver, fíjese arriba. 1 de Corintios. A ver, fíjate en Abby. Capítulo 1. Capítulo 1, verso 26 al 30. ¿Me? No lo trae. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 1. Préstasela. Vamos a darle lectura, hermanos. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Cristo vive, hermanos, porque aquí usted se da cuenta lo que escoge Dios para su servicio. ¿Para qué, hermano? Para que no se sienta grande
grande cuando un día usted llegue a estar aquí en esta parte de enfrente, para que usted no diga por mis fuerzas, no, hermano, sino para que el que se gloríe en el Señor Jesucristo, hermano. Recuerde, tú y yo solo somos vasos. Tú y yo solo somos instrumentos usados por Dios. Por eso de lo más vil, de lo más menospreciado, escoge Dios, hermano. ¿Por qué crees que Dios usa con poder a los drogadictos? ¿Por qué crees que Dios usa con poder a la prostituta? ¿Por qué crees que Dios usa con poder a todo aquel que se ha revolcado en el mundo? Porque esas personas están agradecidas con Dios que los haya sacado de la basura, hermanos. Y son los que más alaban al Señor, hermanos, porque recuerdan la vida que tuvieron, y cuando están en Cristo le dan gracias a Dios por haberlos sacado del mundo, hermanos. Eso es maravilloso, porque Pablo lo reitera. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo tuvo mucho conocimiento. Él había sido entrenado por Gamaliel, que era un conocedor de la Escritura. Pero, ¿qué le hacía a los cristianos? Los perseguía, los encarcelaba y algunos los mataba, presenciaba sus muertes, porque él había hecho tanta maldad conociendo la palabra de Dios, porque él vivía bajo una ley. Pero ahora nosotros vivimos bajo una gracia, y esa gracia se llama Jesús. Y ahora tú y yo, en lugar de tener ley, tenemos el Espíritu Santo. Cuando Pablo se convierte al Señor, él iba a perseguir a unos cristianos. Él llevaba cartas para encarcelarlos. Pero Jesús no iba a permitir de ninguna manera que él siguiera haciéndole daño a su iglesia. Y cuando Jesús dice alto, alto, hermanos, porque él iba directamente hacia los cristianos. Cuando una luz resplandeciente le apareció en el camino, hermanos, que lo dejó botado en el piso. Y si quieres, vete al libro de Hechos, hermano, para que tú vayas comprobando lo que yo te voy diciendo. Gloria al Señor. El libro de Hechos, capítulo 9, verso 1 y 2. Ahí vemos la conversión de Saulo. Saulo dice que él fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para ir a las sinagogas de Damasco, para que si él encontrase algunos hombres o mujeres en el camino, los trajese presos, hermano, a Jerusalén. Pero ahí en el verso 3 dice que cuando él iba en el camino, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y él cayó en tierra y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era Jesús, hermano, en el camino. Y le dice él: ¿quién eres, Señor? Y le dice Saulo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí se doblegó Saulo. Ahí cayó su intelecto. Ahí cayó todo lo que él tenía, que había sido enseñado por los hombres. Ahí cayó, hermanos, porque le dijo el Señor: dura cosa, dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y cuando él temblaba, hermanos, el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Sabes cómo quedó Saulo?
ciego. Ciego, no podía ver. La luz fue tan fuerte, hermanos, que no resistió la vista de Saulo. Quedó ciego. Y dice la escritura que estuvo 3 días sin comer ni beber. Tuvo un ayuno forzoso. Pero él, entonces, el Señor le habla a uno que se llamaba Ananías. Y le da la orden a Ananías. Y le dice en el verso 11: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él, ¿qué estaba haciendo? Orando. Él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pero como Ananías conocía a Saulo, él tenía miedo de ir a verlo, porque él había visto cómo perseguía a la iglesia. Él había visto cómo los mataban. Él había visto cómo encarcelaban a los cristianos. Cuando Jesús le dice ve, él le dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos, y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero le dice el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjense el Señor lo que dice. Escogió a Pablo como un ¿qué? Instrumento para predicar su palabra y para que padeciera ahora él por causa del evangelio. Porque ahora él iba a padecer por Jesús. Lo que él un día hizo, a él se lo iban a hacer, pero ahora por causa de Jesús, hermanos. Y por eso cuando él llega a donde está él, dice que él le dice: Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Por eso es importante ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué somos cuando recibimos, hermano Enrique? ¿Se acuerda que les prediqué del Espíritu Santo? ¿Sí recuerda a alguien? Mi hermana Vera ese día no vino. ¿Qué somos cuando venimos a Cristo? Sellados. Recuerden bien eso, hermano. Hermana Francisca, recuerden bien eso. Cuando venimos a Cristo y aceptamos a Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo. Sellado es apartado para Dios. Pero ahora, estando ya en el conocimiento y caminando en las cosas de Dios, ahora tenemos que orar para ser bautizados con el Espíritu Santo. Ese ya es otro nivel. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da poder. El Espíritu Santo da autoridad para guerrear, hermanos, contra las fuerzas de maldad, contra todo lo que se mueve alrededor de tu vida, de tu casa, de tu familia. Dios te va a dar esa autoridad, hermana, hermano, para que tú puedas reprender en el nombre de Jesús. Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, hermanos: ahora yo les digo a ustedes, ¿qué busca Jesús en la gente? Voy a dar unas citas para que me apoyen. Mi hermana Bere, voy a empezar con usted. San Mateo 22:37. Mi hermana Keren, Primera de Samuel 15:22. Mi hermana Aide, Hebreos 11:6. Mi hermano Alfonso, San Juan 4:24. Mi hermana Jade, Hebreos 12:14. Mi esposo, Primera de Corintios 13:13. Danielito, Apocalipsis 22:11. Y mi hermana Avive, San Marcos 16:15.
15 al 18. Amén. Vamos a ver qué es lo que Jesús pide de nosotros, hermanos. San Mateo 22, 37. Sí, 13:13. Primera de Samuel 15, 22. 22, 37, ¿verdad? Sí, San Mateo 22, 37. Sí, hermana, por favor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Amén. ¿Qué gente busca a Jesús? ¿Gente qué? Que lo ame. Que lo ame. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús quiere todo tu espacio. Otro punto. Jesús busca gente que le obedezca. ¿Qué dice 1 de Samuel 15, 22? Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el presentar atención que la grosura de los carneros. Amén. Entonces Jehová se complace ¿en qué? En la obediencia, en ser obedientes. Entonces es amarlo y es obedecerlo, ¿verdad? También en que tú tengas fe, en que tú le creas a Jesús. ¿Qué dice Hebreos 11, 6, hermana Aide? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es Galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué busca, Señor? Que le creamos, ¿verdad? Creamos en Él, hermanos, que Él tiene galardones para cada uno de nosotros en el cielo, hermanos. Allá están aquellos galardones esperando al hermano Jesús. Allá están aquellos galardones. Entonces, ¿qué quiere Jesús? Que lo ames, que lo obedezcas y que le creas. Punto número 4, que lo adores. ¿Qué dice San Juan 4:24, hermano Alfonso? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces, ahí dice la palabra de Dios que nosotros le debemos de adorar en espíritu y en verdad. ¿Sabes cómo le puedes adorar cuando vienes a la casa de Dios? Olvidarte de lo que dejaste en tu casa. No estar en otro pensamiento. Sentir lo que le cantas. Esa es la adoración a Dios. Porque muchos pueden cantar. Están cantando. Pero sus pensamientos andan vagando por otros rumbos, por otros lados. Y esa adoración Dios no la recibe. ¿Por qué? Porque tu pensamiento no está en Él. Es como cuando le decía al pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Por eso cuando vengamos a la casa de Dios a adorar, porque en la alabanza adoramos, hermanos. En la alabanza adoramos. Por eso cuando yo les digo, olvídate del que está enfrente, del que está a tu lado. Aquí no vengamos de espectadores, vengamos de adoradores. Y si tú adoras, tú sientes. Si tú adoras, la gloria baja, hermanos. Ahí está la presencia de Dios tocando nuestros corazones, hermano. Por eso en la alabanza, hermano, en el pueblo de Dios debe de salir un gloria a Dios. Debe salir un aleluya. Debe haber glorificación en la alabanza, hermano. Porque si hay un demonio que quiere entrar, hermano, huye. Porque no resiste la adoración a Dios, hermano. Entonces Dios busca
que lo ames, que lo obedezcas, que le creas, que lo adores. Ahora, ¿qué más busca? Que vivas en santidad. Hebreos 12:14, ¿qué dice hermana Jade? Gloria al Señor. Por los que esto dice claramente dan. No. Dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ser santos es ser apartados de todo pecado. Ser santos es que ya no vivimos para el mundo, vivimos ¿para quién? Para Cristo. Lo que antes éramos ya no lo vamos a hacer. Lo que antes practicábamos ya no lo vamos a practicar. ¿Por qué? Porque ahora somos propiedad de Cristo. Cristo es nuestro Padre, hermanos. Entonces, si Él es santo, ¿cómo quiere que sus hijos sean? Santos. No nada más que tengan el nombre, que seamos santos. Porque dice que sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Entonces, grábeselo. Que lo amen, que le obedezcan, que le crean, que lo adoren y que vivan en santidad. Otro punto, que viva en amor. 1 Corintios 13:13. Amén. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. Si no amamos, hermano, estamos perdidos. El amor debe de estar en nuestros corazones. Primeramente el amor a Dios, el amor a nuestra familia, el amor a los que nos rodean, hermanos, y vivir en paz con toda la gente. Con toda la gente. Y se siente hermoso, hermanos, cuando tú estás en paz con toda la gente. Qué bonito se siente, ¿verdad? Que tú vas y que tú no sientas temor de pasar por un lugar donde hay alguien que no te habla o que no le hablas. Dice primero la palabra de Dios que nos debemos reconciliar con todos, hermano. Y ese es el amor de Dios. Cuando el amor de Dios vive aquí, entonces es el que nos produce que nosotros hagamos las cosas correctas. Y si nosotros sabemos que estamos mal con alguien, debemos de ponernos a cuentas primero, hermanos, para que Dios acepte con amor nuestras ofrendas de alabanza, hermanos, nuestros ayunos. Esos ayunos ya no tienen estorbo. ¿Por qué? Porque tú estás agradando a Dios, hermano. Entonces, otro punto, que seamos justos. ¿Qué dice Apocalipsis 22:11? Danielito. El que es injusto, sea injusto toda la vida. Y el que es inmundo, sea inmundo toda la vida. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. El que es injusto, dice, sea injusto todavía. Se puede arrepentir el injusto, no toda la vida, todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía, pero dice, y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Dios, cada día tenemos que santificarnos. Y si hay cosas, áreas en nuestra vida que todavía no hemos sabido manejar, no hemos podido dejar, entonces tenemos que decirle al Señor que nos santifique. Santifícame, Señor. Si a lo mejor mi debilidad es mi boca, porque hay muchos que están dentro de las iglesias pero no han cuidado su boca. A lo mejor todavía salen palabras obscenas o groserías, hermano. Entonces ahí ya hay inmundicia. Y estoy dejando entrar la inmundicia en mí. Entonces, ¿qué le debo decir al Señor? Santifica mi lengua.
mi boca, Señor, que yo no peque con mis labios, que yo no peque con ningún instrumento de mi ser, hermanos. ¿Por qué? Porque debemos de cuidar tanto la boca como los ojos, como los pies. Todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, tiene que vivir en santidad para nuestro Dios. Entonces, que seamos justos. Y hay un encargo que nos ha dejado, hermana Abigail. ¿Cuál es ese encargo? Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo revelo carne ni sangre. Perdona, ¿qué capítulo estás? Mateo 16. Era Marcos 16, 15 al 18. Está adelantito de Marcos, de Mateo está Marcos. Ahí en la cita de donde iniciamos, capítulo 16. ¿Sí? 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas que el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Es el mandato para todos, hermano. Predicar la palabra de Dios. Predicar su palabra, hermanos. Y si nosotros vivimos todos estos puntos que acabamos de ver, que nosotros debemos de amarlo, obedecerlo, creer, adorarle, vivir en santidad, en amor, ser justos, hermano. Dice que si nosotros creemos, ¿cuáles señales nos van a seguir, hermano Alfonso? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué dice la Escritura? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Pero para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que creen. Para los que creen. Si eres incrédulo, no sucede. Es para los que creen, dice el Señor. Por eso la palabra de Dios, lo que leyó mi hermana Aide, que decía que si no le creemos, no lo estamos agradando a Él, hermanos. Porque el que se acerca a Él tiene que creerle a Él. Tú ya veniste a Cristo, ahora lo que tienes que hacer es creerle a Él. Creer a sus promesas, creer lo que nos habla a través de su Escritura. Es lo que tenemos que tener nosotros, esa fe de creer en Jesús, esa fe de creer que los milagros todavía existen, esa fe de creer que todavía Dios sana enfermos, levanta paralíticos, hermano. Esa es la fe para todos aquellos que creen en Jesús. Él lo prometió. Él lo dijo. Dice: y cosas mayores harán ustedes, porque yo voy al Padre. Ya allá Jesús intercede por nosotros. Y Él nos va a usar de la manera que nos quiera usar. Todos los que estamos aquí somos instrumentos de Jesús. Vamos a leer la última cita, Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 16. Gálatas 1. Ayúdenle a mi hermana Claudia, amor. Okay. Gálatas 1, 11 al 16.
Hermana Abby, si quiere le ayudo. 1:16. Ayúdale. O préstale la tuya. 1:16 al 20, al 11 al 16. Capítulo 1, del verso 11 al 16. Amén. ¿Ya todo lo tienen? Lean conmigo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. A ver, vamos a esperar a mi hermana. Ven. 1, verso 11. Está Corintios. Está enseguidita de 2 de Corintios. Gloria al Señor. 11. ¿Sí? Amén. Otra vez. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo explica quién lo enseñó. ¿Lo enseñó el hombre? Dice que no. Él era instruido en el judaísmo. Él conocía, era letrado, hermanos. Pero aquí en la escritura, cuando ella vino a Jesús, en el verso 12, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por medio de ¿qué fue? Revelación de Jesucristo. Jesucristo es el que revela, Jesucristo es el que habla, Jesucristo es el que instruye a través de su Espíritu Santo, hermanos, porque cuando Jesucristo está en el asunto, hermanos, ahí hay victoria para la iglesia, ahí hay poder, hermanos, de Dios. Y dice la palabra de Dios que era él perseguidor, y cuando él era perseguidor, hermano, él estaba en una sinagoga. Él era celoso de la ley de Moisés. Pero ¿de qué le sirvió estar instruido y vivir conforme a la ley de Moisés si mataba a los cristianos? De nada le sirvió, hermanos, porque cuando vino Jesucristo, el que lo instruyó fue el Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo es la que estuvo con él, hermanos. Y por eso dice en el verso 15, pero cuando agrado a Dios que me apartó. ¿Desde dónde nos aparta Dios? Desde el vientre de tu mamá. Desde ahí te apartó, desde ahí te puso nombre, don Jesús. Desde ahí el Señor ya lo había visto, desde que usted estaba en el vientre de su madre, aleluya. Porque dice, pero cuando agrada a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vivimos por la gracia de Dios, vivimos por la misericordia de Dios, hermano, y venimos a exaltar a Jesucristo, no a nadie más, solo a Jesucristo, aleluya. Por eso dice que por medio de su gracia él revela a su Hijo, a Jesús, para que él predicase entre los gentiles. Pero dice, no consulté enseguida con carne y sangre, hermanos. Él fue directo a predicar el evangelio, instruido por el Espíritu Santo. Él no fue a ver a
discípulos para decirles, a ver, enséñeme, quiero ir a predicar. Dice que él se fue directamente ¿a qué? A predicar la palabra de Dios, a llevar las buenas nuevas de salvación. Él no se acercó ya a nadie más, porque él por eso dice en su palabra, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermano. Y eso es lo que tú y yo debemos de tener presente, que Cristo sea el centro de nuestra vida, hermanos, y que la gloria se la demos siempre al Señor. Nunca le den la gloria a un hombre. ¿Por qué, hermano? Porque la gloria es de Dios, hermano. Cuando Dios se glorifica, la gloria es de Dios, hermanos. No es del ser humano, es de Dios. Los que Dios usa somos instrumentos. Amén. Pero la adoración siempre va a ser de Dios. Por eso dice la Escritura que de ahí escoge Dios, de lo vil y lo menospreciado, para avergonzar a los sabios. Porque hoy en día, hermanos, se ha estancado mucho ministerio, se ha estancado mucho hermano que era predicador. ¿Sabes por qué? Porque ahora ya dicen, tú si no tienes un instituto, tú no puedes predicar. El instituto no te da el poder. Anda, calla, la vasalla. El instituto no te da la autoridad. La autoridad te la da Jesucristo. A través de su Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Solamente tenemos que seguirlo a Él, hermanos. Vivir amándolo a Él, obedeciéndolo, creyéndolo, adorándolo, ser santos, hermanos, vivir en amor, ser justo y predicando su hermosa palabra, seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación, hermano, para que las almas no se pierdan, hermano, sino que las almas vengan a Jesucristo. Aleluya. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Predicar su palabra, aleluya. Darle las buenas nuevas de salvación al perdido, hermanos. Ese es nuestro trabajo. Y cuando tú le crees al Señor, hermano, créeme que el Señor te dirige. Y lo hemos vivido, lo hemos palpado y lo hemos comprobado, hermanos. Amén. Cuando el Señor nos hace sentir algo, hermano, no dudemos ni titubeemos. Gloria a Dios. Porque hubo un día que yo no iba a ayunar y el Señor me hizo sentir, hoy vas a ayunar. Y le dije, Señor, sí voy a ayunar hoy. Y en mi oración le decía, Señor, permíteme compartir el Evangelio hoy con alguien. Y lo vimos. Y mi hermana Francisca fue testigo de eso. Hermanos, cuando tú pides, tú recibes. Porque íbamos a un mandado con mi hermana y nos paró la guardia. Yo no tengo temor, hermanos, porque el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Amén. Pero comprendí que no fue más que un plan de Dios. Porque al estar ahí, hermanos, no me hicieron ninguna revisión. ¿Sabes qué es lo que hicieron? Como yo les dije que yo era cristiana, que iba a una iglesia, empezaron a preguntarme de la palabra de Dios. Amén. 3 varones interesados en la palabra de Dios, hermanos. Ahí les dimos las buenas nuevas de salvación y les dimos folletos y les dimos revistas, hermanos. Era el plan de Dios. Él dijo, tú me pediste, ahí está. Amén. Aleluya. Y la gloria es para Él. Aleluya. Amén. Al otro día le dije, Señor, hoy quiero orar por un enfermo. Dame la oportunidad de orar por un enfermo. Aleluya. Y me fui, hermanos, apoyé a mi esposo a ir a vender ese día y me fui. Gloria al Señor.
Había un señor, pero no me dejaba hablar. Dije, Señor, creo que este no es. Pero yo iba clamando al Señor. Hasta por la noche, hermanos, que fuimos al culto, o que fuimos a Juan Amos, hermanos. Yo llevé a arreglar unas faldas con una señora de allá de Juan Amos, hermanos. Cuando yo llegué a esa casa, ya iba a terminar el día, pero yo ese día le había pedido al Señor orar por un enfermo. Cuando yo llegué a esa casa, me dice el esposo, sí está, pero tiene un fuerte dolor de cabeza. Y le digo, ¿le puedes hablar? Me dice, sí, voy a verla. Salió, me recibió. Iba mi hija Keren, Jade, conmigo. Ellos pudieron ver, hermanos. Yo no perdí el tiempo porque yo sentí de parte de Dios que era ella por la que yo tenía que orar ese día. Amén. Ella estaba con un dolor tremendo de cabeza, hermanos. Y yo le dije, si tú quieres puedo orar por ti. Me dice, sí. Ella aceptó que orara por ella, hermanos. Le digo, dame un poco de aceite, le digo, para ungirte. No es el aceite, sino que el Señor por medio del aceite representa al Espíritu Santo. Y si tú crees, el Señor va a hacer la obra en esta hora, le digo. Hermanos, oramos y se sintió la presencia de Dios. Yo sentí el respaldo de Dios en esa casa. Yo sentí el respaldo de Dios con esa mujer, porque ella, hermanos, empezó a llorar y el Espíritu Santo se dejó sentir, hermanos. Por eso lo que tú pides, recibes. Pero tú tienes que creerle al Señor. Y si tú le crees al Señor, el Señor lo hace. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, hermanos. Por eso, hermanos, que ese sea un sentir en cada uno de nosotros. Que nosotros podamos ganar almas para el reino de los cielos, trabajar para el reino de los cielos, hermano, porque ahora ya no vivo yo, como decía Pablo, mas ahora Cristo vive en mí. Aleluya, santo su nombre. La gloria sea para mi Dios. Aleluya. La gloria sea para el Rey, hermanos, porque Él es el grande. Por eso en esta tarde, hermanos, llévate este consejo de la palabra. Dios no busca gente intelectual. Dios no busca gente profesionista. Si ellos llegaren a servirle de todo corazón, gloria al Señor. Pero Él busca corazones humildes, corazones sencillos, corazones sinceros, corazones que quieran realmente buscarlo solo y solo a Él, hermanos. Solamente a Él, aleluya. Ponte sobre tus pies en esta hora. Vamos a orar, hermanos. Vamos a